No quise desaprovechar esta oportunidad que el Señor nos da para hacerse presente y poder leer un poco la palabra del Señor a los radioescuchas. Gracias le damos al Señor por todo, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con nuestro programa. Señor, te damos las gracias por estar delante de tu presencia en esta mañana. Saludo a todos los hermanos y hermanas que me escuchan, especialmente a los hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. Que el Señor les bendiga a todos y bueno, esperamos poder dar una palabra que pueda fortalecer su vida, hermano. Le pido al Señor que podamos nosotros en esta mañana abrir nuestro corazón y bueno, estar orando en el Espíritu para poder apreciar esta meditación de la palabra del Señor. Vamos a ir directamente a la palabra. La iglesia nuestra se encuentra en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Y bueno, hoy quisiera hablarles a ustedes sobre aquel hombre que vive sin sangre, el hombre sin sangre. Y eso está en la Biblia, fíjese usted, ¿no? Y porque la sangre es muy, muy importante para la vida. Sin sangre no se puede vivir. Pero he aquí que hay un hombre que vive sin sangre, según la Biblia, ¿no? Y como le decía, la sangre es muy importante para la vida, porque la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre, ¿no? Y la sangre está muy relacionada con nosotros, porque está relacionada con la vida. Dios proveyó al hombre en su conformación de un corazón que bombea sangre. Y entonces mientras que el corazón bombea sangre, el cuerpo vive, ¿no? En la sangre está la vida del cuerpo del hombre. No solamente del hombre, sino de los animales, ¿no? De todo ser viviente hasta donde yo conozco. La sangre, hay sangre de gran precio, ¿no? Hay sangre de gran precio y hay sangre que no tiene valor. Lo importante es saber que en cuanto a nosotros y en cuanto a lo que está relacionado con Dios, la sangre era el medio por el cual Dios podía cubrir los pecados en el antiguo pacto de aquellos que ofrecían la ofrenda del cordero. No, la sangre de ese cordero cubrían los pecados de aquellos que justamente buscaban la redención y buscaban el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, presentaban la sangre del cordero porque al traer ese cordero sin mancha, sin contaminación, sino que sea perfecto el cordero, y al poner sus manos encima del cordero, entonces el cordero era el que llevaba el pecado, la culpa, no por aquel que había hecho la transgresión, ¿no? Es decir, que yo llevaba un cordero delante del sacerdote, ponía mis manos sobre el cordero y los pecados que yo había cometido se pasaban al cordero y el cordero era el que recibía la muerte. Y entonces la sangre de ese cordero era lo que cubría los pecados delante de Dios. Y entonces la sangre está relacionada, ¿no?, con el misterio de la cruz.
Fíjese que también se ofrecían la sangre de los hijos a los ídolos, ¿no? A Moloch se degollaban los niños y se ofrecía la sangre de ellos. La Biblia dice que sin sangre no hay expiación por los pecados. No hay expiación, no hay perdón de pecados. Entonces, fíjese cuán importante que es la sangre para cubrir el pecado, pero esa sangre que cubría el pecado no limpiaba la conciencia de pecado. El hombre, aunque sus pecados eran cubiertos, el hombre llevaba la culpa en su conciencia. Él sabía que él era culpable, que él había hecho lo malo. Y bueno, pero ahí vemos la importancia que había en la sangre de aquel animal, porque por medio de esa sangre uno podía de alguna manera resarcir, ¿no?, su falta delante de Dios. Y ahí había todo un culto, ¿no?, en cuanto al sacrificio y en el altar de bronce, y había muchas cosas allí que era necesario realizarse para que el pecado fuera cubierto. Tenía que ser cubierto, porque en el antiguo pacto no era perfecto el antiguo pacto, porque no podían limpiar las conciencias de aquellos que ofrecían ese sacrificio de sangre. Entonces vemos nosotros que la sangre en el Antiguo Testamento no era una sangre que podía limpiar la conciencia. Y la sangre es muy importante la sangre. No, nosotros no tenemos que derramar sangre, no, menos del inocente. Ahora viene Jesús, nuestro amado Señor. Él fue hecho hombre, nació de una mujer, nació por concepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo concibió en María esa semilla por la cual nació Cristo. Ahora, el Espíritu Santo era un espíritu, Jesús no podía llevar la sangre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene sangre. El Espíritu Santo es espíritu, no necesita la sangre para vivir, sino que él vive por su propio espíritu o por la vida de Dios. Pero Jesús llegó a tener sangre en su cuerpo a través de María, ¿no? A través de María él tenía. Y bueno, y esa sangre sabemos que estaba en un estado caído, esa sangre. No era una sangre santificada al 100%, sino que era una sangre que estaba llena de concupiscencias, ¿no? Estaba lleno, porque en la sangre está la vida, y entonces la vida de María, al venir de Adán, estaba lleno de concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos desmedidos por lo que no puede ser, o por lo que nos es prohibido. Tenemos por naturaleza un deseo desmedido por aquellas cosas que no son permitidas, ¿no? Por ejemplo, la libertad sexual, el robo, el asesinato. Todas esas cosas no son permitidas, pero en nuestra sangre, por medio de la sangre que nosotros recibimos de Adán, ahí está incluido todas esas tendencias. Y bueno, y lo que a nosotros no nos permite darle lugar a esas tendencias, a esas concupiscencias que están en la carne o en nuestra sangre, digamos así,
Eso lo que no permite las manifestaciones de esas tendencias es que ahora nosotros tenemos la vida de Dios, la vida del Espíritu en nosotros. Entonces Jesús, fíjese que él no pudo haber llevado la sangre de su padre, ¿vio? Sino que llevó la sangre de su madre. La sangre de María fue lo que él tenía, hasta donde yo puedo entender, hermanos. Esa sangre estaba llena de imperfecciones, estaba llena de concupiscencia, por eso el Señor podía ser tentado. El Señor Jesucristo podía ser tentado y por eso Satanás lo tentó. No, no es que él no podía ser tentado, él podía ser tentado en su cuerpo humano. Y él podía haber cedido a las tentaciones, pero según la Biblia, y yo creo con todo mi corazón que el Señor nunca cedió. La Biblia declara que él nunca cedió al pecado, él nunca pecó. Aunque se había despojado de su divinidad y vino y habitó en un cuerpo humano, me preparaste cuerpo, ¿no? Y se humilló, dice, y tomó la forma de hombre, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Es decir, que Jesús tenía un cuerpo semejante al nuestro, y nosotros podemos decir, cuando Jesús estaba en los días de su carne, ¿qué sentía? Y usted mírese a usted mismo y vea lo que usted siente. Lo que usted siente sentía Jesús. No, porque él era un hombre semejante a nosotros. Él tenía, en su cuerpo tenía una sangre que recibió de María. Pero aún así él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fíjese, ¿cómo puede ser que las concupiscencias, él no haya vivido conforme a las concupiscencias de la carne? ¿Por qué el Señor Jesucristo no cedió a los deseos de la carne? Dado que había una vida ahí, había una vida en él que tenía el deseo, el anhelo, ¿no? De hacer aquello que no podía hacer, que era pecar. Pero dice que el Señor Jesús nunca pecó. Ahora, si él tenía una naturaleza semejante a la nuestra y él nunca pecó, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos vivir una vida sin pecar. ¿Y cómo hizo el Señor para no pecar teniendo un cuerpo de carne, una sangre que heredó de una mujer que descendía de Adán? No, bueno, él siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Él vivió una vida espiritual todos los días de su vida. No olviden que también él tenía la vida de Dios en él, pero también tenía la parte humana, como nosotros ahora. Nosotros tenemos, porque fíjese que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 17, dice que por medio de Cristo vino la gracia y la verdad y la realidad, ¿no? Entonces, Jesús en su cuerpo humano, él dejó que la gracia, que la vida de Dios que estaba en su espíritu, gobernara todo su ser. Todo su ser gobernara. Jesús sentía lo que nosotros sentimos. Y fíjese lo que nosotros sentimos. Y poner en Jesús lo que nosotros sentimos es algo terrible. No, porque Él es el ser que nosotros consideramos más puro, más santo, más inmaculado, y ciertamente que lo es. Pero en los días de su carne Él tuvo las mismas batallas que nosotros. Por eso Él puede compadecerse de nuestros pecados, porque Él fue semejante a nosotros. Pero Él tenía la vida de Dios en Él.
¿no? Y nosotros también tenemos la vida de Dios en nosotros, entonces si Él no pecó, nosotros tampoco podemos pecar. Es decir, que no tenemos que darle lugar a los deseos de la carne. ¿Cuándo no pecamos? Cuando nosotros amamos demasiado a Dios, porque Jesús amaba demasiado a su Padre. Él quería agradar a su Padre Celestial, sabiendo Él quién era, que Él era el Hijo de Dios. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces amaba tanto a Dios Él, ¿no? Que nunca quiso pecar contra Dios. Y nunca pecó. Pero aunque fue tentado en todo, dice. En todo, pero nunca el Señor pecó. Porque lo más importante para Él era agradar a Dios, a su Padre. Él fue más perfecto que José. Siendo José un joven irreprochable. El segundo en el reinado de Egipto. Pero Jesús fue más perfecto que José. Más excelente. Pero volviendo al cuerpo de Jesús, que Él tenía la sangre en Él. La sangre de María, la sangre de una mujer que descendía de Adán. Entonces esa vida que estaba en la sangre está llena de concupiscencia porque eso obró la caída de Adán. La caída de Adán hizo que nuestra sangre se recibiera todos esos deseos, esas concupiscencias, ¿no? Que era por las cosas de este mundo, por la codicia, ¿no? Por la glotonería, por tantos pecados que hay. Pero Jesús no se dejó gobernar por ninguno de esas concupiscencias, ¿no? Porque Él tenía la vida de Dios en Él. Después Él tenía el Espíritu Santo, como nosotros tenemos. Él tenía el Espíritu Santo en Él y cuando el diablo lo tentó a Jesús, después de 40 días y 40 noches, dice que Él no cedió. Al Señor adorarás y a Él solo servirás, le dijo. Después de las tentaciones que el diablo le había puesto delante de Él. Apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿vio? Pero acá yo quiero ir al hombre sin sangre. Ahí vemos a Jesús que tenía sangre en su cuerpo y que tenía una vida natural, una vida humana en Él. Esa vida humana venía por medio de la sangre que Él había recibido. No del Espíritu Santo, sino de su mamá, de María. Ahora Jesús, cumpliendo la voluntad perfecta, porque vio que ahí dice Romano, dice, para que sepamos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, que la voluntad perfecta de Dios el Señor Jesucristo cumplió. ¿Cuál era la voluntad del Señor, de Dios, el Padre? Que Él tenía que ir a la cruz y tenía que morir. Y Él dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y entonces, ¿cuál era la voluntad de Él? Morir en la cruz y cargar con el pecado de todos nosotros. Él en la cruz llevó el pecado de todos nosotros. Y por medio de ese sacrificio, por medio de esa entrega voluntaria de su vida, nosotros ahora somos salvos y tenemos vida eterna. Ahora en esa cruz, cuando Jesús, Él fue derramando la sangre, no solamente en la cruz, Él fue derramando la sangre desde el momento que lo prendieron. En el patio de la tortura, como diríamos, donde recibió tantos golpes, donde fue puesta una corona de espinas en su cabeza, donde él fue burlado. Él derramó la sangre, empezó a derramar la sangre del momento que lo aprendieron, ¿no? Los latigazos que le pegaron y le desgarraban la piel o la carne de su cuerpo, él iba derramando sangre ahí, con mucho dolor. Sus lomos estaban abiertos, digámoslo así, de los golpes que le pegaban, con varillas.
y después con algunas herramientas que destrozaban la carne del hombre. Y él fue derramando su sangre desde el patio donde lo prendieron hasta el Gólgota. Pero acá lo que yo quiero hacerle ver a usted lo maravilloso de la redención. La redención es que Jesús, estando en el madero, cuando Jesús estaba colgado en el madero, vino un hombre, un soldado, y le abrió su costado y ahí salió sangre. ¿Cuánta sangre salió? Toda la sangre. Jesús derramó toda su sangre. Fíjese qué maravilloso, ¿no? No solamente para cubrir nuestros pecados, sino para borrar para siempre nuestros pecados. Esos pecados habían sido borrados. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue crucificada en la cruz del Calvario. Fue borrada esa acta por medio de aquella sangre preciosa y maravillosa de nuestro amado Señor. La sangre de Cristo fue derramada sobre este mundo. Y ahora entendemos que desde ese momento podemos entender que nada en este mundo se consigue sin sangre. Todo tiene precio de sangre. La libertad tiene precio de sangre. Absolutamente todo lo que se conquista tiene precio de sangre. No solamente sudor y lágrimas, sino la sangre también va incluida. Desde ahí de la cruz empezó a ser así todo. Y Jesús derramó su sangre preciosa, no borrando de nuestra conciencia aquellos pecados que nosotros habíamos cometido. Y ahora Él, después de haber derramado su sangre, expiró. O murió el Señor. Fue bajado del madero y fue puesto en una tumba. Le fue colocada la piedra delante de esa tumba. Y al tercer día resucitó. Fíjese qué maravilloso. Pero ¿cómo puede vivir un hombre sin sangre? Resucitó, pero no tenía sangre en su cuerpo. ¿Con qué vivía? Si la sangre ya se había desaparecido de su cuerpo. Un cuerpo sin sangre. Entonces Jesús se presentó a sus discípulos y mostró sus clavos, donde habían estado puestos los clavos en sus manos y en sus pies, y le mostró su costado, y un incrédulo no creía, y entonces se le apareció nuevamente y le dijo: Tomás, sé creyente. Tenía que creer, y entonces, ahora que te veo, Señor, creo. Bienaventurado aquellos que no ven y creen, dice el Señor. Entonces metió sus dedos sobre su llaga de las manos, y el Señor le invitó a que pusiese sus manos en el costado donde traspasó la lanza. Fíjese, metió la mano en su costado, quiere decir que su costado no estaba cicatrizado, no estaba curado. Y estoy seguro que cuando Tomás metió la mano en su costado no salió sangre de ahí. Porque él ahora no vive por medio de la sangre, él vive por medio del Espíritu. Por eso, algún día nosotros tendremos un cuerpo sin sangre también. Un cuerpo espiritual que va a sostenerse por el Espíritu. ¿Vio? Y ahora entendemos lo que dice el libro de Efesios, cuando Pablo ora y dice: Padre, te pido que abra los ojos de su entendimiento para que ellos conozcan cuál es la supereminente grandeza de tu poder, que resucitó a Cristo de entre los muertos. El poder de Dios, la vida de Dios sostiene hasta hoy día a ese hombre que venció la muerte, que venció al diablo, que venció el infierno. Ese hombre no necesita sangre para vivir, pero él está en un cuerpo resucitado y glorificado. Y nosotros tenemos la misma esperanza. Nosotros algún día vamos a vivir en un cuerpo resucitado y glorificado, que no necesitará la sangre para vivir, sino que necesitará el Espíritu.
por medio de ese espíritu de resurrección. Nosotros hoy ya lo recibimos por la fe. Esa vida resucitada nosotros ya la hemos vivido por la fe. Entonces ya no vivimos conforme a la sangre. Nosotros vivimos conforme al espíritu. Y la vida del espíritu y la vida de la sangre son dos vidas opuestas completamente. No son lo mismo. El espíritu tiene una vida completamente diferente. Es una vida santa, pura. Es una vida que no se puede mezclar con la carne ni con el mundo, ni con el pecado. En cambio, la vida de la sangre se mezcla con todo eso. Y esto es lo maravilloso de la redención. Un hombre que vive sin sangre. Yo sin sangre. Ahora nosotros vivimos en un cuerpo que tiene sangre, pero tenemos que hacer como que si no tuviera. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por el Espíritu nosotros. El Espíritu de Dios, Romanos 8:11, mantendrá en estado saludable nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros le damos lugar a la vida del Espíritu en nosotros. ¿Entiende? El Espíritu de nosotros, el Espíritu de Cristo, la nueva creación no necesita de la sangre para vivir. La nueva creación necesita del Espíritu para vivir. Por eso estamos amonestados a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne vamos a depender de la sangre. Pero nosotros no dependemos de la sangre para vivir, sino que dependemos del Espíritu para vivir. Por eso la nueva creación son hombres y mujeres que no dependen de la sangre para vivir, sino del Espíritu para vivir. Y si dependemos del Espíritu para vivir, entonces el Espíritu nos va a llevar a una santidad, nos va a llevar a un perfeccionamiento en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra dirección. El Espíritu nos lleva de una manera diferente a lo que nos llevaba la sangre. Si vivimos conforme a la sangre o a la vida que tenemos en este cuerpo, ciertamente vamos a vivir satisfaciendo los deseos, las concupiscencias del cuerpo. Que el Señor le dé entendimiento en todas estas cosas, hermano. Espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición a su vida. Espero que esta palabra le haya fortalecido. Y si usted recibió algo más, me gustaría que me lo comparta. Le abrazo en el amor del Señor, hermanos. Tenemos reuniones los días sábados, domingos a las 19 horas por ahora. Y los días miércoles tenemos a las 19 horas también. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Nos gustaría tener noticias suyas, que nos hable por teléfono, que nos mande un mensaje de texto, pero no sé si hay esa tecnología en la radio, porque no escucho que los teléfonos suenen. Yo espero que usted esté escuchando estos programas de radio que son de tanta edificación para su vida. Que el Señor provea a la radio la manera en que nosotros podamos comunicarnos con aquellos que escuchan la radio y que aquellos que nos quieren hacer preguntas. El Señor bendiga, hermanos. Un abrazo. Nos estamos escuchando el día lunes de 10 a 11 de la mañana. Amén. Y perdona su error. Iglesia, despierta. Ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y